En la segunda mitad del siglo, Chile se fue volviendo cada vez más complejo, con una población que aumentaba vertiginosamente y que se volvía crecientemente urbana y cada vez más joven. En 1952 llegábamos a ser casi 6 millones de habitantes. En 1960 ya éramos más de 7 millones y en 1970 alcanzábamos a ser casi 9 millones los habitantes de este país. El crecimiento de la población se debía en gran medida a la constante disminución de las tasas de mortalidad y sobre todo de mortalidad infantil. Así también fue aumentando la esperanza de vida al nacer de los chilenos, la que si en 1952 era de 55 años, en 1960 era de 57 años y en 1970 llegaba a los 62 años. Al mismo tiempo, los jóvenes hicieron sentir su presencia, adoptando la rebeldía de la juventud de los países desarrollados. El rock and roll se impuso rápidamente en los años 50 y en los años 60 comenzó a dominar el blue jeans, el pelo largo, los pantalones para las mujeres, la minifalda y el bikini. Por aquellos años, la televisión que llegó a Chile con el Mundial de Fútbol del 62 comenzaba a desplazar a la radio como el principal medio de comunicación. Los habitantes de Chile éramos también cada vez más urbanos. El crecimiento de Santiago se comenzó a volver incontenible, pues de menos de 1,5 millones de habitantes hacia 1952, la capital crecía a más de 2 millones en 1960 y cerca de 3 millones en 1970. Por entonces 1/3 de la población del país se concentraba en Santiago, debiendo padecer problemas de escasez de viviendas, de escasez de locomoción, de smog y de falta de servicios básicos en las poblaciones marginales. Las poblaciones callampas de Santiago, así como las villas miserias de Buenos Aires y las favelas de Río de Janeiro, iban mostrando las dificultades económicas de un continente que no podía darle un mínimo bienestar a todos sus habitantes. El crecimiento económico no era suficiente para responder a la demanda de una creciente población. Entonces, las presiones de los diversos sectores sociales se expresaron en ciclos inflacionarios. En Chile, el alza del costo de la vida llegó a un 86% en 1955, hasta entonces la mayor cifra de su historia. La inflación acompañaba como un fantasma maligno al proceso económico chileno, acrecentando sus desajustes. A su vez, ella era reflejo de problemas profundos en la estructura económico-social del país. Los gastos fiscales desfinanciados fueron en gran medida causantes de la inflación. Los ingresos del fisco dependían sobre todo de la exportación de cobre a Estados Unidos, siendo muy vulnerables a las variaciones de su precio. Por otra parte, era muy difícil disminuir el gasto público. Otra fuente inflacionaria era la escasez de alimentos. A pesar de que el país podría haber abastecido a toda su población, cada vez era necesario importar más alimentos, gastándose en ello las escasas divisas de que se disponía. Según los técnicos, la baja producción agrícola se explicaba en gran medida porque grandes propietarios tenían más tierra que su capacidad para explotarla, y pequeños propietarios tenían menos tierra de la necesaria para una buena explotación. Por eso, cada vez eran más los que postulaban la necesidad de que se hiciera una reforma agraria. Para los agricultores, en cambio, la baja productividad agrícola se debía a la falta de caminos, de obras de regadío, de silos de almacenamiento, de frigoríficos, en fin, de una infraestructura más moderna que permitiera una mejor productividad de la tierra. Se quejaban también por los precios que le fijaban a los alimentos, los que no les permitían capitalizar y modernizarse. El estancamiento de la agricultura era también un problema social. El campesino ganaba solo una parte de su salario en dinero y otra parte en especies y regalías como caza, tierra para sembrar y talaje para sus animales. Esto le impedía consumir los productos de la industria nacional, la que veía así limitado su mercado, e incorporarse a la vida moderna. Por otra parte, las leyes vigentes
no permitían a los campesinos formar sindicatos para presionar por mejores condiciones laborales. En cambio, para defenderse de la inflación, los obreros sindicalizados en las ciudades y minas exigían alzas salariales por medio de huelgas. Los reajustes producían nuevas alzas de precios, creándose así una espiral inflacionaria. La acumulación de problemas económicos y sociales hizo que la ciudadanía rechazara la forma de hacer política de los años 40 cuando gobernaban los radicales. El acuerdo y la negociación sonaron a componenda y esterilidad. Empezaba a sentirse la necesidad de que se impusiera una solución. La ciudadanía miró con desconfianza a los partidos políticos y rechazó su desempeño anterior, votando para presidente por el general Carlos Ibáñez en 1952. La candidatura de Ibáñez tenía por símbolo una escoba, con la que el general iba a barrer con los políticos, limpiando de corrupciones a la administración pública. Las mujeres que por primera vez votaban en una elección presidencial le dieron un gran apoyo a Ibáñez. Entre sus más entusiastas adherentes, Ibáñez contaba a María de la Cruz, fogosa política, admiradora de Evita Perón y primera mujer en llegar al Senado. Poco duró la carrera política de María de la Cruz, así como la Organización Autónoma de las Mujeres. Después de una breve etapa de rechazo a los partidos existentes, la participación de las mujeres volvió a los cauces partidistas de siempre. Lo mismo sucedió con el país. Este, que en 1952 había puesto su esperanza en un líder carismático que con su autoridad se impusiese a los partidos, pronto fue defraudado, pues Ibáñez tampoco logró resolver los múltiples problemas nacionales. La ciudadanía, sin embargo, no volvió a otorgar su apoyo al Partido Radical. En los años 60, este sería reemplazado como centro político por un partido nuevo que inauguraba un nuevo estilo, el Partido Demócrata Cristiano, creado en 1957 de la fusión de la Falange Nacional con los conservadores social cristianos. Ideológicamente, era la expresión de un catolicismo renovado, sensibilizado frente a los problemas sociales, que contaba con sólidas raíces en el país, gracias a figuras como el padre Alberto Hurtado, el cardenal José María Caro y el obispo Manuel Larraín. La democracia cristiana aspiraba a realizar cambios globales en la estructura económico-social del país, manteniendo el régimen democrático. Para ello, no le parecía posible continuar con el estilo de alianzas y negociaciones que había caracterizado a la política hasta entonces. Si recibía el respaldo ciudadano, se proponía realizar su programa sin transacciones. También a fines de los años 50, se reformulaba el campo político de la izquierda. El Partido Socialista Popular, que había apoyado la candidatura de Ibáñez, se había distanciado muy pronto de su gobierno y había optado por rechazar cualquier alianza con partidos que no fuesen de base obrera. Esto lo acercó al Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad desde el gobierno de Gabriel González Videla. La alianza de los socialistas con los comunistas dio origen en 1956 al FRAP y a la reunificación del Partido Socialista, el cual se definió como marxista-leninista y rechazó cualquier entendimiento con partidos de centro. De esta forma, se consolidaban en la política chilena dos bloques antialiancistas, uno en la izquierda formado por socialistas y comunistas y otro en el centro formado por el Partido Demócrata Cristiano.